En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estimados amigos y hermanos, nos encontramos una vez más a través de este medio para seguir evangelizando y seguir compartiendo con ustedes estas breves enseñanzas, este aprendizaje que yo voy haciendo también a la luz del Evangelio de la Palabra del Señor. Quiero iniciar recordándoles lo que hemos vivido desde el domingo 32 del tiempo ordinario, que celebrábamos esta fiesta de la solemnidad, esta fiesta de celebrar la Basílica de Letrán, es decir, una fiesta importante dentro del seno de la Iglesia, la Catedral del Papa, y tiene un significado histórico y espiritual importantísimo dentro de la historia de la Iglesia misma. Por eso, con ustedes, pues empezar con breves palabras que precisamente en la reflexión anterior he compartido con ustedes. Dentro de esta fiesta, el Evangelio a tomar en cuenta es el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. Y me gusta este detalle que les mencionaba precisamente en la reflexión pasada, cómo nos marca precisamente que se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, se acercaba una fiesta importantísima, la fiesta donde se presentaba precisamente y se recordaba la liberación de Dios de la esclavitud del pueblo de Egipto. Es una fiesta importantísima. Sin embargo, la fiesta que celebraban en el templo estaba envuelta en desacralizar y desmitificar precisamente al templo. Y entonces no hay armonía, no hay coherencia entre la fiesta importante que van a celebrar, es decir, no hay coherencia entre la fiesta que van a celebrar y cómo tratan al templo de Dios. A mí me gusta este detalle y lo vamos a ir reflexionando durante los evangelios de toda la semana. Cómo lo que nosotros vivimos como cristianos debe de estar en coherencia, en armonía, en cómo nosotros tratamos las cosas sagradas que nosotros le hemos hecho a Dios. Si nosotros hemos construido un templo a Dios y esa es la casa de Dios, nuestro deber es respetarlo. Y eso debe de presentarse de entrada. Es algo que definitivamente el pueblo de Israel no está entendiendo. Y es algo que Jesús les recuerda. Por eso se acercaba la Pascua, una fiesta importante. Sin embargo, la fiesta que ellos celebran no corresponde con la importancia que ellos le dan a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice claramente: ustedes han convertido la casa de mi Padre en un mercado. En otro texto dirá, en una cueva de ladrones. Pero retomemos la enseñanza a los templos que nosotros, precisamente hoy nosotros tenemos. Nosotros estamos invitados a la luz de este evangelio, nosotros estamos invitados a retomar la sacralidad que tienen nuestros templos. Nosotros estamos invitados a devolverle lo sagrado a nuestros templos. ¿De qué forma? Cuando nosotros vamos al templo y estamos dentro del templo y estamos mascando chicle, o estamos chismeando con el que tengo al lado, o llegamos a platicar, o todo aquello que a nosotros no nos permite darle el lugar, darle el sentido de lo sagrado al templo, todo eso hay que irlo corrigiendo y devolverle lo sagrado al templo.
Por eso, hermanos, Jesús una vez más nos recuerda que la casa, el templo es la casa de Dios y es casa de oración. Al templo se va a orar. No se va a ver cómo anda vestido mi hermano, qué está haciendo mi hermano, poniéndole mente a tantos detalles que sin duda yo estoy muy de acuerdo que hay que irlos corrigiendo poco a poco. Sin embargo, a nosotros no nos corresponde. A mí lo que me corresponde es ir y vivir ese momento de encuentro con el Señor. Por eso nosotros poco a poco con nuestra actitud en el templo hemos ido desacralizando y desmitificando la casa de Dios. Por eso no le brindamos el respeto que se merece. Y hoy, a la luz de este Evangelio de Juan capítulo 2, nosotros estamos invitados a devolverle el verdadero sentido de lo sagrado a los templos, a nuestros templos, como verdaderas casas de oración, como verdaderas casas de Dios, como casas donde nosotros vamos a vivir un verdadero encuentro con el Señor. El día lunes, hermanos, pues reflexionamos este Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 1 al 6. Esta reflexión ya la he hecho en la parroquia de la Trinidad, en las 2, y también lo he hecho aquí en el seminario con los seminaristas, aquí donde soy formador, donde les acompaño en su discernimiento vocacional. Y platicaba con ellos y les hablaba que ya entramos precisamente en la semana de la escatología, donde nosotros tenemos que reflexionar el fin último de las cosas. Tenemos que reflexionar nuestra vida aquí en la tierra, reflexionamos el cielo, la muerte, el reino, etc. Y por eso los textos de toda esta semana nos invitan a que nosotros reflexionemos cómo va nuestra vida aquí en la tierra, porque sin duda que cómo nosotros llevemos nuestra vida aquí en la tierra se va a prolongar en la Jerusalén del cielo y en la vida eterna. Es decir, hay una unión, es decir, hay una extensión entre lo que nosotros vivimos de sagrado aquí, entre lo que nosotros esperamos vivir allá. Es decir, nosotros ya gozamos de las gracias de Dios aquí, precisamente, pero allá las vamos a gozar de forma plena. Y se nos da de forma parcial, pero allá de forma total. Por eso, hermanos, sin mucha palabrería, pues quiero compartir con ustedes así brevemente lo que he ido recogiendo en la semana y he ido reflexionando poco a poco. Por eso, Jesús el día lunes, con este Evangelio de Lucas capítulo 17, versículo 1 al 6, se dirige a sus discípulos y les dice, es imposible que no haya escándalo, pero hay de quien los provoca. Sin duda, hermanos, que nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra forma de pensar muchas veces nos va a llevar a no estar de acuerdo con alguien. Pero eso no significa que nosotros vamos a ser motivo de escándalo. Y eso nos lo advierte el Señor. Es imposible que no hayan escándalos, pero hay de aquel que los provoca. Muchas veces nosotros pues criticamos, ¿no?, la cuestión de la violencia que ha habido y sigue habiendo con respecto a la pedofilia de algunos sacerdotes, pues no son todos, y muchas otras cosas que nosotros sabemos que son un antitestimonio gravísimo dentro del seno de la iglesia. Aún así, nosotros no podemos desviar otros problemas que tenemos dentro de la iglesia. Creo que hay muchísimas actitudes que nosotros como cristianos, como creyentes, son y somos motivo de escándalo y debemos de irlas trabajando poco a poco. Pienso que una de las grandes actitudes feas que hay que ir trabajando dentro
del seno de la iglesia es esta actitud de privilegiados, de sentirnos importantes, de creernos con méritos dentro del seno de la iglesia. Y algo que hay que ir purificando muchísimo también es la cuestión que nosotros, pues, hablamos demasiado, pero damos muy poco testimonio de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Y será una lucha de nunca acabar. Por eso, los escándalos se dan en todos los sentidos. Y por eso la invitación es a estar atentos, porque los escándalos se dan en todas las dimensiones. Al final, el Señor nos manda que nosotros seamos capaces de perdonar. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. En otros textos no dirá si se arrepiente habrá ganado a tu hermano. Sin duda, hermanos, que la lucha nuestra dentro de este proceso es a seguir creciendo en nuestra vida de fe, porque estas cosas, humanamente hablando, son imposibles. Pero desde la mirada de Dios, desde la óptica de Dios, sí se vuelven posibles. Sí son posibles, porque sin duda que el bien más importante yo lo voy a adquirir en Dios. Y todo lo que nosotros vivimos aquí, humanamente hablando, es terrenal, es temporal. Todo esto va a pasar en algún momento. Y de eso nosotros debemos de ser conscientes. Si nosotros sabemos que en cualquier momento vamos a morir, esto va a pasar, entonces ¿por qué no buscamos a vivir mejor con mis hermanos y sin duda con Dios? El día martes, hermanos, reflexionamos el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 7 al 10. Dice el Señor: ustedes digan, somos siervos inútiles que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Este texto sin duda que nos hace permanecer en la realidad, con los pies en la tierra. Nuestra vida cristiana nosotros debemos de llevarla sin merecimiento, sin meritocracia, sin privilegios, sin recompensa. No creernos importantes. El texto a nosotros nos hace vivir con los pies en la tierra. Sin duda que esta invitación que nos hace el Señor a no ser motivo de escándalo y a ser siervos sin derechos, es porque cuando nosotros vivimos nuestro cristianismo en la meritocracia, en el privilegio, nos hacemos mucho daño y hacemos mucho daño. Y el Señor no espera eso de nosotros, no quiere eso de nosotros. Y será una lucha, hermanos, que debemos de ir haciendo poco a poco. El día miércoles reflexionamos cómo Jesús, camino de Jerusalén, se encuentra con 10 leprosos. 10 leprosos vienen a su encuentro, 10 hombres. Reflexionaba con los muchachos aquí en el seminario y les decía que hay que ponerle mucha atención a los detalles. Que vengan 10 leprosos al encuentro de Jesús, el número 10 ya es un número escandaloso. Es decir, son muchos los que necesitamos ser purificados de Dios. El número 10 nos habla de una cantidad grande. Y sin duda, hermanos, que muchos de nosotros, yo diría la mayoría, la gran mayoría, por no decir la totalidad de nosotros los cristianos y creyentes, todos nosotros debemos de ser purificados por Jesús. Porque el número 10 es mucho, es escandaloso. Pero sin duda que todos nosotros debemos de ser purificados de Dios. Aún así, nosotros acercándonos a Jesús, porque salen al encuentro de Jesús, estos leprosos se pararon lejos, cumpliendo la normativa que se tenía en el pueblo judío, y a gritos le decían que
les curara. Jesús los manda a presentarse al sacerdote, iban de camino y quedan limpios. En otras ocasiones ya he reflexionado con ustedes que cómo la sanación y la purificación es un proceso continuo, pero de confianza en el Señor y del trabajo que el Señor va haciendo en mi vida. Que el Señor no actúa de forma inmediata en cada uno de nosotros. Si nosotros queremos cambiar una actitud nuestra, si nosotros queremos cambiar algo de nosotros, yo no me voy a ir a acostar a mi cama y mañana me voy a levantar siendo otra persona. Lo voy a empezar a trabajar y mañana continuaré trabajándolo, y en el camino yo iré haciendo un proceso de sanación y de purificación, pero confiando en la palabra del Señor. Algo que a nosotros nos hace falta. Por eso, hermanos, la lepra nos habla de la suciedad de la piel. Son hombres sucios, con la piel impura. Pero hay una lepra sucia que nosotros llevamos en nuestra vida interior, porque podemos vivir una vida o un cristianismo aparente, podemos vender mucha apariencia, pero andar sucios por dentro. Y esa lepra es más delicada que esta superficial, porque yo prefiero andar con esta lepra en la piel y no con una en el corazón. Por eso pidámosle al Señor, a la luz de este evangelio, que nos ayude a vivir un verdadero proceso de conversión, de transformación, un verdadero proceso de cambio, donde nosotros seamos capaces de cambiar desde nuestra intimidad, desde el interior, y que ese cambio, esa conversión, esa transformación se manifieste en gestos concretos, reales en nuestra vida. Porque nosotros podemos ser muy buenos predicadores de la palabra de Dios, pero llevar una vida espantosa dentro de nuestra familia, con actitudes feas, antievangélicas, como esposos, como esposas, como hijos, podemos llevar una vida espantosa. Y esa se manifiesta ciertamente, pero nace del corazón, de lo que llevamos en nuestro corazón. Por eso aparece en el texto que aunque el Dios y aunque Jesús tenga la misericordia para purificarlo todo, no todos vivimos agradecidos con Él. Dice el texto de forma literal, uno volvió, se postró alabando a Dios, volvió alabando a Dios, se postró y agradeció. Y dice Jesús, solo uno. ¿No quedaron limpios los 10? Y así, hermanos, nosotros vamos por nuestra vida viviendo la misericordia de Dios, viviendo de la misericordia de Dios, viviendo la compasión de Dios. Pero hay muchas cosas de nuestra vida que nosotros la adjudicamos a nuestra fuerza, a nuestra fortaleza, a nuestra inteligencia, a nuestra capacidad, y por eso llevamos una vida de malagradecidos. Cuando yo me creo capaz de resolver los problemas por mí mismo, porque me siento en la capacidad, imposible que yo le agradezca a Dios, imposible que yo le agradezca a Dios. Pero si yo confío en el proceso que voy haciendo en mi camino, sin duda que la vida más feliz que nosotros podemos vivir y experimentar es vivir agradecidos con el Señor, que es capaz de sanarme y purificarme sin pedirme nada a cambio. Simplemente que yo viva agradecido. El día jueves, hermanos, reflexionamos este evangelio precioso de Lucas, capítulo 17, versículo 20 al 25. Van los fariseos y le preguntan a Jesús, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Jesús dice, está en medio de ustedes. Pero muchos dirán, está ahí y está allá. No salgan corriendo. No vendrá así.
Les hacía estas preguntas allá en la parroquia de Jesús de la Caridad y les decía, ¿de quién están aprendiendo ustedes? ¿De quién están aprendiendo ustedes? ¿De Jesús? Porque yo estoy aprendiendo de Jesús. Esto que yo estoy compartiendo con ustedes, estas son las palabras de Jesús. Y espero que ustedes estén aprendiendo de Jesús. Yo estoy aprendiendo de Jesús. ¿De quién están aprendiendo ustedes? Y les hacía esta pregunta porque si nosotros estamos aprendiendo de Jesús, vamos a repetir las palabras de Jesús. Si nosotros estamos aprendiendo de Jesús, vamos a actuar como Jesús actúa. Si nosotros estamos aprendiendo de Jesús, vamos a vivir como vive Jesús. Yo he puesto de ejemplo muchas veces esta experiencia de seminario que yo he venido haciendo durante estos 4 años de formación que el Señor me ha permitido, pues estar aquí en los seminarios. Y he venido compartiendo muchas cosas. Yo he compartido mucho con algunos de los chavalos, ya con algunos llevamos 4 años de conocernos. Y sin duda es que alguna palabra, alguna actitud mía se les habrá pegado, no sé, es posible. Pero es parte del proceso, es decir, hemos compartido tanto que es muy normal. Es muy normal. Yo he sido un maestro para ellos, pero sin duda que ellos han sido maestros también para mí porque yo he aprendido de ellos. Y así nosotros nos hemos ido pegando actitudes y palabras mías de ellos y palabras de ellos que yo he ido aprendiendo también. Y actitudes también. Nosotros somos maestros, todos somos maestros. Pero el maestro por excelencia de nosotros como cristianos, como creyentes, es Jesús. Y si usted y yo estamos aprendiendo de Jesús, vamos a repetir las palabras de Jesús, las acciones de Jesús, las obras de Jesús. Vamos a testimoniar a Jesús con nuestra vida. Por eso, hermanos, ¿de quién están aprendiendo ustedes? Y la pregunta es muy válida. Jesús nos advierte a nosotros que no nos dejemos engañar. Que el reino de los cielos no va a venir como muchos empiezan a engañar a la gente. Dice, cuando les digan está ahí o está allá, no salgan corriendo, no se dejen engañar. Ponía este ejemplo, los testigos de Jehová llevan 5 fechas han dado del fin del mundo y no se ha dado ninguna. Y muchos siguen creyendo en ellos, les hacen caso y ahí lo siguen. Por eso decía un filósofo por ahí que todo aquel que quiera ser engañado siempre encontrará a alguien que lo engañe. Si usted está aprendiendo de Jesús, aprenda de Jesús, no se deje engañar. Que Jesús le está diciendo que el reino de los cielos no va a venir de forma aparatosa, ni nadie podrá decir está ahí o está allá. Aprenda de Jesús y no se deje engañar por estos falsos profetas, por estos mentirosos del siglo XXI. El día viernes, hermanos, reflexionamos el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 26 al 37. Jesús se dirige a sus discípulos como maestro. Jesús se dirige a nosotros como sus discípulos y Él como nuestro maestro. Y nos dice, en tiempos de Noé, la gente comía y bebía, compraba, etc. Y llegó el diluvio. En tiempo de Lot, la gente comía, vivía, y llegó y llovió azufre. Hay 2 actitudes que he venido compartiendo en las reflexiones que he venido haciendo que no he grabado. En tiempos de Noé se vive una actitud de indiferencia y en tiempos de Lot se vive una actitud de apego. Estas 2 actitudes son antievangélicas, no son actitudes evangélicas cristianas, la indiferencia y el apego. El indiferente vive su vida sin creer que él es
corresponsable con el otro. El que es indiferente dice, así soy yo, así vivo yo, y es un egocentrista, un ególatra, un soberbio y un orgulloso. El indiferente vive su vida a espaldas de los demás. Y esa actitud es antievangélica, no es propia de aquel discípulo del Señor. Y la segunda actitud, que es el apego, es antievangélica también. El apego a lo material, el apego a lo temporal. Y es algo que sucede con la mujer de Lot. La mujer de Lot no se enteró de lo más importante de su vida. Tenía a su esposo y a sus hijas. Tenía a las personas que más le amaban a ella, los tenía cerca. Y ella volvió hacia atrás, a ver hacia atrás, para ver lo que estaba dejando. Una persona con apegos se compara con esta estatua de sal, porque una persona con apegos deja de pensar por sí misma, deja de sentir por sí misma, deja de actuar por sí misma para empezar a vivir, a sentir por los demás y a poner su conciencia en las cosas materiales. Por eso nosotros debemos de vivir este desapego de las cosas materiales, porque no son lo más importante en nuestra vida. Por eso nos advierte Jesús y nos dice, quien guarda su vida la perderá y el que la pierda la recobrará. Así sucederá el tiempo que se revela el Hijo del Hombre. Así sucederá. Es decir, muchos comerán, beberán, comprarán, vivirán su vida y vivirán de forma indiferente y apegados a las cosas materiales, y eso no significa que la venida de Jesús no va a suceder. Así como se hacía en el tiempo de Noé, el diluvio llegó. Así como sucedió en tiempos de Lot, de Sodoma y Gomorra, la lluvia de azufre llegó. Y así va a suceder cuando venga el Hijo del Hombre. Muchos estaremos esperando, confiados en el Señor, con nuestras dificultades, vicisitudes de la vida. Muchos estaremos ahí, con poca fe, pero estaremos ahí. Pero muchos, muchísimos, ya lo estamos viviendo, vivirán indiferentes a todo lo que sucede, espiritualmente hablando, referente a Dios, y apegados a las cosas materiales, como que si de ello dependiera toda su vida. Pero cuando se mueran, no se van a llevar absolutamente nada. Eso no tengo necesidad de afirmarlo. Ustedes mismos lo corroborarán. Hermanos, el día sábado reflexionamos el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1 al 8. Jesús se dirige a sus discípulos y les habla con esta parábola para enseñarles lo necesario de perseverar en la oración. Jesús nos habla de un juez que es injusto, no teme a Dios ni respeta a los hombres, y nos habla de una viuda insistente, con una petición, que le haga justicia. Al final el juez accede a hacer justicia no por ser justo, no por respetar a los hombres, no por temerle a Dios, sino por su propio bienestar personal, sino por su propio bienestar. Era tan fastidioso lo de esta viuda que al final termina haciéndole justicia. Al final Jesús nos hace esta comparación, que si los hombres injustos al final terminan obrando en justicia, imagínese Dios, que es justo, siempre va a actuar en justicia con todos aquellos que sin duda le pidan de corazón sobre sus necesidades.
Compartía con los muchachos aquí en el seminario y les decía que a mí me gusta detenerme en la actitud de este juez que nos menciona el texto evangélico. No le temía a Dios ni respetaba a los hombres. Y es que esta es como una suma matemática. Todo aquel que teme a Dios respeta a los hombres, pero aquel que vive sin Dios no respeta a nadie. No recuerdo cuál filósofo es el que dice esto, pero no lo quiero mencionar para no equivocarme, pero bueno, equivocaciones tenemos todos, pero hay un filósofo que igual a mí me gusta mucho, que dice que si Dios no existiera, todo estaría permitido. Y entonces, con este evangelio creo que tenemos clarísimo eso nosotros. Si Dios no existiera, todo estaría permitido. Y es algo que nos recuerda hoy este texto. Si nosotros vivimos sin Dios, obviamente que no vamos a respetar a los hombres. Y es lo que hoy nosotros vivimos precisamente en el mundo entero. Como la gran prédica de hoy en el mundo es que creer es de irracionales, porque ¿cómo podemos creer en algo que no se ve? ¿Y cómo nosotros vamos a andar creyendo en un Dios que nadie puede demostrar, porque todo es demostrable en este mundo, y aquello que no es demostrable entonces no se puede creer? Y así nos lo van vendiendo los ateos prácticos, los ateos teóricos, y aquellos gnósticos que no afirman ni niegan porque no es demostrable, etcétera, etcétera. La prédica del mundo es esa. ¿Por qué hoy hay tanta violencia? ¿Por qué hoy el ser humano se está matando a sí mismo? En el aborto, en la eutanasia, por mencionar 2 asesinatos que se dan en las clínicas que se construyeron y se fundaron para salvar vidas. Hoy las matan. ¿Por qué? Porque vivimos sin Dios. Y porque vivimos sin Dios, entonces no respetamos al hombre. No respetamos la vida del hombre. Y conozco muchísimas personas que pelean más por los derechos de los animales que por los derechos de los niños que están siendo asesinados en clínicas abortivas. Quizá algunos van a decir que no tengo derecho de hablar esto porque no soy médico, pero lo que está a la vista no ocupa anteojos. Dios, que es justo, hará justicia siempre. Hermanos, nos encontramos en el domingo 33 del tiempo ordinario. Ya nos acercamos en la recta final del tiempo ordinario precisamente. Ya nos vamos acercando al tiempo de Adviento. Hoy toda la liturgia de la palabra tiene un tono apocalíptico, es decir, un tono de revelación. Y se nos advierte sobre algo que nosotros debemos de ir trabajando poco a poco. La liturgia de hoy nos insta a que nosotros nos centremos en lo esencial, no en lo superficial. Hace poco hacía una reflexión con los muchachos aquí en el seminario antes de exponer el Santísimo y les decía a ellos y les abordaba el tema de la superficialidad y de lo esencial. Y les puedo hacer esta pregunta a ustedes y me la hago yo también. ¿Por qué si yo trabajo tanto algo, por qué no estoy logrando cambiarlo? ¿Por qué si yo digo que estoy trabajando algo, por qué no se nota el cambio? Porque me estoy quedando con lo superficial, pero no me estoy yendo a la raíz, a lo esencial. Porque si yo me voy a lo esencial, a la raíz del problema, obviamente que el cambio se va a notar. Pero si yo digo que lo estoy trabajando, pero lo estoy trabajando de forma superficial, obviamente que el cambio nunca se va a ver y nunca se va a notar. Y nunca vamos a cambiar tampoco.
Pasarán muchos años. Y les puedo decir esto. Esto es como cambiarse de ropa. Pensar que porque yo voy y me quito esta camisa clerical y me pongo otra que no es clerical, yo dejo de ser sacerdote. No, no dejo de ser sacerdote, no dejo de ser clérigo. El cambio que ando es aparente, es superficial, pero yo sé que soy sacerdote, sé que soy clérigo. Nosotros debemos, hermanos, de trabajar cosas esenciales. Por eso el Señor nos insta en este 33 domingo ordinario a que nosotros trabajemos cosas esenciales en nuestra vida, conscientes de los problemas, de las dificultades, de las inquietudes. Y conscientes de esto, nosotros vamos a buscar a Dios para que Él, con su luz, con su fuerza, con su fortaleza, con su asistencia, Él nos ayude a confrontar y a sobrellevar nuestra vida con lucidez y sensatez, con prudencia, con temor de Dios, no con miedo. En el texto de Malaquía nos advierte que los orgullosos y los malhechores no tendrán un buen fin. No tendrán un buen fin. Pero los que temen al Señor van a experimentar la luz de la justicia del Señor y van a experimentar la sombra de Dios que sana, que es capaz de purificar, de sanar. Yo creo que esto es de sentido común. Esto es de sentido común. Cualquiera que se haya acostumbrado a mentir, obviamente que en algún momento se va a destapar toda esta olla de presión que es de pura mentira. Todo aquel que esté escondiendo un problema, obviamente que en algún momento se va a destapar. Y esto es así. Es imposible que alguien cometa un delito y que crea que está plenamente oculto y que al final no lo va a pagar. Obviamente que sí. Por eso, hermanos, la invitación que nosotros tenemos es a vivir en el santo temor de Dios. Y el santo temor de Dios a nosotros nos va a llevar al vivir en el respeto hacia mi hermano. San Pablo nos advierte de un problema eclesiástico. No es lo mismo vivir en Dios que vivir de Dios. No es lo mismo que Cristo viva en mí que yo vivir de Cristo. Y es algo que sucede. Y San Pablo lo advierte en esta carta a los tesalonicenses. Porque dice San Pablo, nosotros hemos dado ejemplo, hemos trabajado. Y porque hemos trabajado, hemos comido. Pero hay unos ahí que no quieren trabajar. No quieren trabajar. Y están viviendo una vida disoluta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos un cristianismo a expensas de la misericordia de Dios, entonces nosotros no estamos siendo verdaderamente cristianos. Quizás otro día abordo el tema un poquito más. En el texto evangélico de hoy, hermanos, tenemos un texto muy revelador porque de hecho que el tono es apocalíptico. Jesús, en este texto de Lucas capítulo 21, versículos 5 al 19, nos habla de la seguridad que tiene el pueblo judío en el templo. El templo era el lugar más importante del pueblo judío. Tenían una seguridad que Dios les escuchaba, que Dios actuaba, porque tenían ese templo y ellos vivían orgullosos porque ellos lo habían construido. Era un templo maravilloso. Vivían orgullosos de eso. Y viene Jesús y les dice que será destruido. Imagínense ustedes, les toca el orgullo y la soberbia a este pueblo. Viene el Señor y de hecho que la invitación que nos hace es, hermanos, a no poner nuestra seguridad en lo material. Que un templo a nosotros nos da
un lugar para poder llegar, orar, encontrarnos con el Señor? Sí, sin duda que sí. Pero no podemos descuidar nuestra vida, no podemos descuidar nuestro testimonio. Les digo esto por lo que se sigue en el texto evangélico. Dice el texto que no los engañen, vendrán usurpadores y les vendrán diciendo: yo soy el Mesías. Yo creo que no necesito mencionar la cantidad de sectas protestantes que han surgido siguiendo a alguien que se ha autoproclamado el nuevo Mesías. Y hay mucha gente ignorante que les ha ido siguiendo. Y Jesús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 19, nos advierte que no los engañen. Fíjense y aprendan de Jesús. Primero dice que no los engañen cuando les hablen que el reino de los cielos está cerca, que está allí o está allá. Y ahora nos advierte Jesús de estos usurpadores, mentirosos y engañadores. Le dice que no los engañen porque ellos vendrán a hacerse pasar por el Mesías. Yo soy. Y nos lo advierte Jesús. También Jesús nos dice: vendrán guerras, revoluciones, es decir, habrá mucha violencia en el mundo. Con todo este tema de las guerras y la violencia, qué problema hoy. Porque muchos de nosotros, seres humanos, vivimos culpando a Dios y vivimos afirmando y diciendo que si Dios existe y Dios es bondad y Dios es misericordioso y Dios es compasivo, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué tanto mal? Pero es que a nosotros, los seres humanos, es que a nosotros, a usted y a mí, se nos hace muy fácil echarle la culpa a Dios de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros provocamos. De lo que nosotros hacemos, se nos hace muy fácil no responsabilizarnos de nuestras elecciones, de nuestras decisiones y cargárselas a Dios. Como que si Dios tiene la culpa de que yo venga, coja un machete y le quite la vida a un hermano mío. Dios no tiene la culpa de eso. Eso yo lo hice por la libertad con la que fui creado y lo hice con voluntad. Pero me es fácil echarle la culpa a Dios. Con esta cuestión de las guerras y revoluciones, de tanta violencia, yo hago una crítica siempre, y es la crítica que le hago a los gobernantes, a los presidentes de los países. Suelo escuchar algunas noticias y suelo escuchar a este presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y hablar de la guerra con Estados Unidos. Y dice que le va a responder. Nicolás Maduro no va a agarrar un arma para irse a defender a Venezuela. Él va a estar en su casa, en algún cuarto blindado, allá sentadito en su silla presidencial, y los que se van a andar matando son aquellos pobres que no tienen nada. Yo decía, sería genial que exista un ring de boxeo internacional y todo aquel presidente que quiera pleito con el otro, que se den ahí en el ring. Ellos. Sería genial que exista. Pero ningún presidente va a defender con armas la soberanía de su país. Protege sus propios bienes y protege todo lo que él tiene. Todo lo que él tiene que no le ha costado. Por eso, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con respecto a esto. Jesús a nosotros nos advierte sobre la persecución que vamos a vivir si nosotros damos verdadero testimonio del nombre de Él. Si nosotros damos verdadero testimonio de Él, sin duda que la persecución se va a dar, sin duda. ¿Por qué? Porque la verdad, porque cuando nosotros hablamos de justicia, hace roncha a aquellos
que obviamente proclaman justicia, proclaman verdad, pero son estados donde impera la injusticia. Y se nos advierte de esto. Jesús a nosotros nos dice: yo les daré palabra y sabiduría. Es decir, en medio de todas estas situaciones, nosotros estamos invitados a confiarnos en Dios. Porque si nuestra vida está en sus manos, Él pondrá en nuestra boca, Él pondrá sus propias palabras. Nos advierte Jesús que esto no viene de gente de fuera. Esto viene de gente cercana. Porque obviamente que eso duele. De padre, madre, hermanos. Dice que estos familiares cercanos los van a entregar, los van a matar y los van a odiar. Pero por la perseverancia nos salvaremos. Por eso, hermanos, el Señor nos invita a que nosotros perseveremos. No dice Jesús que los que son perfectos, que los que son puros, esos se van a salvar. Jesús deja clarísimo que aquellos que perseveren hasta el final, aquellos que perseveren a pesar de la persecución, de la violencia de las guerras, a pesar del odio de algunos familiares y a pesar de aquellos que vienen como embaucadores a engañarnos, a contrariarnos, a desviarnos del camino del Señor, a pesar de todos esos puntos, si nosotros perseveramos confiados en Dios, entonces nos salvaremos. Hermanos, les agradezco el hecho de compartir con ustedes. Hemos estado varios aquí, a los 16 que se han conectado, a los 11 que siguen aquí todavía conectados conmigo, a los 12, muchas gracias, que el Señor les bendiga. Un saludo a los hermanos de allí de Yalaguina, un gusto, he estado con ellos, a la parroquia de Totogalpa, que he compartido también con ellos, y a estas dos parroquias que he estado sirviéndoles durante ya poco más de 11 meses, aquí en la Trinidad. Que el Señor les bendiga, les guarde, y de mi parte simplemente oren por este servidor, que yo voy a orar por ustedes. Compartan esta reflexión. Yo he decidido evangelizar a través de este medio. Ustedes ayúdenme y ayuden también a evangelizar, compartiendo esta reflexión y que llegue a muchas otras personas que sin duda les puede hacer de mucho provecho. Que el Señor les bendiga, les guarde y les fortalezca, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.